Hola amigos y seguidores de mi canal. Espero que el año este nuevo que hemos empezado haya empezado para todos vosotros estupendamente. Espero que muy bien, muy bien. En este tutorial, y a raíz de unos comentarios que me hizo nuestro amigo Juan Antonio sobre unas dudas que tenía en referencia a la multifuente anódica de laboratorio que realicé hace unos 3 años más o menos, cuyo enlace os voy a dejar arriba por si alguien lo quiere consultar, me comentó que tenía unas dudas. Y revisando el esquema y con la experiencia de la fuente que yo hice, que aún la tengo, vi que efectivamente había unos errores de parámetros, de indicaciones, más que de parámetros, de indicaciones, que llevaban a confusión. Y debido a ello me puse a revisar el esquema y decidí modificarlo. Y ya que estaba, pues dije, vamos a añadirle algunas mejoras, porque que pude observar en el tiempo de uso que estamos utilizando esta fuente, que unas cosas sobraban porque no tenían sentido y otras las podíamos mejorar. Y es lo que vamos a hacer ahora, lo que os voy a enseñar ahora de lo que hemos hecho. Así que vamos a comentar ahora las modificaciones y correcciones que le hemos hecho a esta multifuente de alimentación. Aquí tenemos el esquema de la primera fuente de alimentación que hice. Y bueno, los que la habéis hecho os acordaréis de la fuente. Y a través de los comentarios, como he dicho antes, que me han hecho, repasando, he visto que aquí había unos errores que vamos a tratar de subsanar. En primer lugar, lo que hay son estas equivocaciones aquí, que pone 24, este de aquí, a ver si lo podemos marcar, ¿veis? Este transformador pone 24 voltios, 12 voltios, 0 voltios. Esto, pues no está bien puesto, porque son 12 más 12, o sea, el 0, este 0 de aquí tenía que ir en medio, y aquí 24, aquí 24, y entre el 0 y uno de los dos extremos era el 12, o sea que era 12 más 12. Esto fue el primer error que vi. Luego, otros errores que hay es que este de aquí, este transformador de aquí, no está conectado. No estaba conectado, y también induce a preguntas y a dudas. ¿Qué más tenemos? Luego, otras cosas aparte de estos errores que son
tipográficos más que otra cosa. Me di cuenta también usando la fuente esta, que yo la hice para mí, la utilicé o la utilizo. Me di cuenta que había una serie de cosas que no terminaban de gustarme. Por ejemplo, aquí tenemos este grupo de conectores de aquí, de filamentos. Tenemos el de 1 a 3,5 voltios, que eso no es cierto. O sea, esto no es verdad. Solamente son 3,5 voltios. El más 4 tiene otro problema. El más 4, como sabéis, nos interesa siempre que esté independiente. El problema está que aquí este es un autotransformador. Esto es un autotransformador. ¿Qué pasa? Pues que tenemos el común de los 6,3 voltios, el común de los 3,5 y todos los comunes con el 4. Como sabéis, las lámparas rectificadoras que se alimentan a las de caldeo directo, pues no pueden ir conectadas ni el chasis ni ningún otro sitio. O sea, tiene que ser un devanado totalmente independiente, porque si no, como sabemos, hay problemas. Y aquí tenemos un común para todos las tensiones de filamentos. Me he dado cuenta también que el de 3,5 voltios apenas se usa, prácticamente no se usa. Entonces lo que vamos a hacer va a ser modificar el tema este de ese transformador, y vamos a poner aquí 2 transformadores en vez de 1, porque estos transformadores que tienen tantas salidas son muy costosos. Al fin y al cabo es un transformador de alimentación de un receptor a válvulas, y son bastante costosos, y con 2 transformadores de 6 voltios, como veremos, lo tendremos solucionado. Esto es en cuanto al tema de la corriente alterna de filamentos. La corriente de alta tensión, los 350 más 350 y la tensión regulada, prácticamente quedan igual. Lo que pasa es que esto lo montaremos sobre una placa y le añadiremos unos componentes, un voltímetro. Porque me he dado cuenta que necesitamos saber, porque la tensión nos varía, como veremos en un esquema, de si es en alterna o es en continua la alta tensión. O sea que esto también hay una modificación. Y esto en la fuente de baja tensión, esta fuente de 1,5 a 30 voltios, aquí también hay un error, que aquí hay 2 condensadores electrolíticos iguales, que no sé qué hacen, debe ser un error mío, me imagino, porque con uno va que arde. Y le añadiremos también, que nos interesa, es un amperímetro. Otra cosa que también vamos a modificar es el conexionado del ventilador, del extractor. ¿Por qué? Porque aquí lo tenemos que nada más arrancar la alimentación, ya se nos conecta el ventilador. Y aparte que es un ventilador que hace un pequeño zumbido, no tiene por qué estar en marcha, porque esto prácticamente no disipa prácticamente nada de calor, ya que lo que más disipa es el MS317, que por cierto también lo vamos a cambiar, y esta de aquí, los 2 transformadores pequeñitos estos de alterna, tampoco disipa. Lo que disipa en cantidad es el reostato. Esto sí que disipa. Pero claro, el reostato no tiene por qué, si no utilizamos la alta tensión, no tiene por qué, si tenemos que utilizar estas tensiones de continua, de baja tensión, no tenemos por qué tener encendido todo lo que es el consumo de la alta tensión.
Y luego también independizaremos cada sección del circuito, o sea, todo lo que es corriente continua, corriente alterna, alta tensión y filamentos, los vamos a independizar, que los podamos activar y desactivar independientemente de otros. Otra cosa que vamos a hacer también, que me he dado cuenta que esto está bien, que es esto de aquí. Este es el pulsador de descarga, para no tener sorpresas si manipulamos con alta tensión y luego quitamos para manipular los elementos. Si no descargamos este condensador, nos puede dar unas sacudidas a los condensadores de filtraje, se nos pueden descargar y bueno, nos recordaríamos un ratito de la descarga. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos modificado este circuito y lo haremos que sea automático. Y esto es todo en cuanto a las modificaciones que haremos sobre esta alimentación aeróbica. Y también lo que haremos, como lo vamos a modificar, modificaremos también el frontal y lo haremos más, que sea más ameno, no más, más convencional, o sea, que sea más práctico. Pues nada, ahora ya miraremos el esquema, lo que hemos hecho, y veremos las modificaciones que vamos a realizar. Bueno, pues aquí tenemos el esquema de las modificaciones de la multifuente esta anódica de laboratorio. Aquí vamos a ver ahora, vamos a describir todas las modificaciones que hemos hecho. Vamos a darle un poco de zoom a esto. Ahí está. Bueno, pues como os decía, hemos modificado 4 cositas. Y este esquema, aunque parezca así ahora un poco complicado, luego lo miraremos por secciones y veréis que no tiene ninguna complicación. Esta es toda la parte de entrada y alterna. Este circuito de aquí es la parte de alimentación de corriente de una salida regulada entre 1,5 y 30 voltios en corriente continua. Aquí le hemos añadido un amperímetro y poca cosa más tiene esto de modificaciones. Como veréis, aquí el ventilador pues lo hemos puesto solamente para cuando conectemos esta sección de aquí. Aquí tengo que comentaros que veréis que hay aparte del interruptor general, hay otros 3 interruptores. Uno para activar y desactivar la parte esta de corriente continua de baja tensión, uno para toda la zona de alta tensión y otro para lo que es los filamentos, porque no hay caso que si utilizamos solamente, vamos a utilizar estas tensiones de aquí, no tenemos por qué tener todo esto en marcha. Y el ventilador, como os hemos dicho antes, pues aquí se pone en marcha al activar la parte de alta tensión, que ya digo que más que nada es para el reostato, que este sí que disipa bastante. Y aquí podéis ver que hemos puesto un relé para que nos descargue los condensadores en el momento que desconectemos la alimentación. Y bueno, ya digo, esto lo vamos a ver ahora más detenidamente, lo haremos por bloques y veréis que es muy fácil el hacerlo. Aquí, como veis, hemos puesto 2 condensadores de 6 más 6 y hemos eliminado el que había, que era muy costoso, y esos son bastante más baratillos. Aquí sí que no nos podemos escapar. Aquí tenemos un transformador de 350 más 350
y no podemos sacar de aquí. Este transformador, como he dicho antes, es un transformador de un receptor de radio, que lleva los secundarios de baja tensión, de filamentos, que lleva el 3,5, el 4, el 5 y 6,3. Pero ¿qué pasa? Que aquí no lo podemos hacer, porque aquí la tensión anódica, la tensión de alta tensión, la regulamos a través de este rheostato, limitando la tensión del primario. ¿Qué pasa? Que si alimentamos esto, lo alimentamos a través de ese transformador, al bajar la tensión, si necesitamos, por ejemplo, las tensiones de filamento y una tensión anódica, al bajar la tensión esta de aquí, nos variaría la tensión de los filamentos, como es lógico. Y por eso pues los hemos puesto independiente, porque imaginaos que necesitamos, yo qué sé, una tensión de, no sé qué deciros ahora, de 170 voltios, y bajamos aquí la tensión de entrada. Al obtener los 170 voltios aquí, los 6,3 o los 4 también habrían bajado. Bueno, pues vamos a ver ahora, lo haremos por bloques. Aquí, como veis, también hemos cambiado el LM, el 317, por el 350, por lo que vamos a ver ahora en el esquema por bloques, que es más que nada es por consumos. Y aquí pues pues para alimentar, como el otro, si queremos poner un amperímetro, más que el amperímetro, no, el voltímetro digital, hay que poner un voltímetro que tenga tensión constante, porque hay voltímetros de esos digitales que cuando varía la tensión, varía la intensidad. Y claro, si necesitamos tensiones muy bajas para hacer alguna prueba, pues casi no lo veremos. Entonces, estos voltímetros, hay unos de los chinos digitales que tienen una alimentación aparte. Por eso le hemos puesto esta alimentación aquí, y tendremos la luminosidad del voltímetro siempre constante. Y el amperímetro pues 3/4 de lo mismo. Y aquí hemos puesto otro voltímetro más. Como veis, hay dos voltímetros, uno de alterna y uno de continua, para la alta tensión, porque también nos interesa saber qué tensiones tenemos en las salidas de continua como las salidas de alterna, porque no son las mismas, porque como sabéis, si las sacamos del transformador, pues tendremos las tensiones del transformador, pero al pasar por un sistema de rectificación y nivelado, pues aquí la tensión ya no es la misma que aquí. Bueno, pues vamos a ver ahora este esquema, lo veremos en bloques, y veréis que no tiene tanta complicación. Aquí tenemos el esquema anterior de la fuente de alimentación, pero dividido en varios bloques o en secciones. Esta primera sección es la alimentación en corriente alterna, toda la entrada de corriente alterna. Este es el módulo de regulación de 1,2 a 30 voltios en corriente continua, en baja. Este es un regulador de tensión para el alimentador del voltímetro digital en caso de ponerlo. Este es el módulo de alta tensión. Y aquí tenemos la sección de las tensiones de filamentos en corriente alterna. Vamos a darle esto un poco de zoom aquí. Bueno, ahora lo que vamos a ver es la primera parte, la sección de alimentación de corriente de entrada de corriente alterna. Vamos a ampliar esto un poco, aquí se verá mejor. Ahí está. Bueno, aquí tenemos una toma de red que nos va a un interruptor doble. Ese interruptor va conectado a un filtro, al filtro MI,
Y aquí pues ya va al transformador a través de un fusible electrónico y a través de un interruptor. Este es un interruptor general y este es un interruptor solamente para la sección, como veremos, del módulo de corriente continua de baja tensión. Al dar a ese interruptor se nos dará tensión al transformador. Este es un transformador de 24 voltios 3 amperios que nos alimenta este puente rectificador. 400 voltios 3 amperios o 4, en fin, los amperios que queráis poner. Pero ojo, pensad una cosa, que esto siempre, la intensidad máxima que nos va a suministrar este transformador será, en este caso, de 3 amperios. Si queremos más amperaje, hay que poner un transformador de 4 o 5 amperios y asegurarnos que este rectificador también nos soportará esta intensidad. Aquí hay una lámpara de neón, que esto pues yo no lo voy a poner porque, como veremos más adelante, porque el interruptor que voy a poner ya va a llevar una lámpara piloto pues incorporada. Y estas son las dos salidas fase neutra de los 230 voltios. Y aquí poca cosa más comentaros. Bueno, este negativo y más 28 voltios que nos saca después de rectificada la tensión. Aquí ya tenemos el módulo este de regulación de 1,2 a 30 voltios en corriente continua. Y aquí pues tenemos la entrada a más 28 voltios. Este condensador nos estabiliza. Y aquí ya tenemos una tensión de 32 voltios. Que por una parte nos irá al regulador de tensión para el voltímetro, al LM7818 en caso de ponerlo, y nos alimenta también el LM350. Aquí hemos sustituido, de la primera versión que teníamos de la alimentación, hemos sustituido el LM317 por el LM350, porque el otro solamente nos soportaba 1,5 amperio y este nos aguanta 3 amperios. El voltaje máximo es de 37 voltios de entrada, la salida es de 1,2 a 30 voltios y la intensidad máxima que le podemos cargar aquí son 3 amperios. Bueno, esto es más que un LED, un LED para saber que cuando tenemos alimentado el circuito. Este es el potenciómetro de regulación, que esto no es más que un divisor de tensión. Y estos dos diodos son para proteger este regulador. Un poco más de filtraje. Y aquí ya tenemos la salida de 1,2 a 30 voltios en corriente continua ya filtrada. Aquí le hemos intercalado un amperímetro, que antes no teníamos, y un voltímetro, que este sí lo teníamos. Pero bueno, aquí es interesante también saber qué intensidad no circula por lo que estemos probando. En caso de poner analógicos, estos aparatos de medida analógicos, no hay problema. Pero si ponemos digitales, en este normalmente no habrá problema, pero este hay que poner un voltímetro digital de esos que vienen con una toma aparte para la alimentación. ¿Por qué? Porque hay unos voltímetros digitales, los chinos, que solamente vienen un positivo y un negativo. ¿Qué pasa? Que al medir la corriente, pues cuando es muy baja la corriente, los segmentos del voltímetro van perdiendo intensidad, hasta casi desaparecer si es muy baja la tensión. Para evitar esto, pues hay unos que se alimentan entre, creo que son 7 y 20 voltios o algo así. Y para eso tenemos que alimentarlos. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos puesto aquí un regulador de tensión, el LM7818, que nos sacará los 18 voltios que alimentaremos este voltímetro. Que pueden ser 18, pueden ser 15, esto ya... Pues yo he elegido unos 18 porque con la tensión que tenemos entrada y el poco consumo que tiene este, nos va a ir perfecto
para alimentarlo y no se va a calentar en absoluto. Este regulador no necesita ningún disipador y lo podemos montar perfectamente encima de una placa PCB. En cambio este de aquí no, tendremos que ponerle un buen disipador, y yo os aconsejo que lo montéis por la parte trasera del habitáculo donde lo queráis montar y ponerle un disipador fuera de la placa. Y aquí ya, pues poca cosa más también que contar. Ahora veremos lo que es la parte de la alta tensión. Y aquí, pues, aquí tenemos la entrada fase y neutro de 220, un interruptor también, un LED de 220 para saber cuándo tenemos alimentado, y un motor. Ese motor no lo hemos conectado que se ponga en marcha solamente cuando utilicemos la sección de alimentación de alta tensión. ¿Por qué? Porque es la sección que se calienta. Esta no se calienta en absoluto porque lo tenemos fuera, el disipador, y la de filamentos tampoco. Entonces lo que se calienta es esto, y en particular el reostato, que hay que sacar el aire caliente de este reostato. Bueno, pues aquí lo que tenemos es que alimentamos ese transformador de entrada 220 a través de este reostato, que podemos regular la tensión de entrada desde 0 a 220. Y la salida, que es 350 más 350. Esta salida la vamos a aprovechar para dos cosas. Primero, para tener una tensión regulada de alta tensión en alterna de 350 más 350, y hemos puesto un voltímetro para saber qué tensión tenemos, porque esta tensión y esta serán diferentes. Aquí tendremos la tensión directa del transformador en alterna, y por aquí nos va a pasar 350 que nos alimentará en este puente rectificador de 800 voltios y 3 amperios, que va sobrado porque esto el consumo máximo que le podemos dar son 100.000 amperios. Y aquí ya tenemos la célula de filtraje, con los dos filtros electrolíticos, la corriente, esto es un filtro pi. Y aquí ya tenemos la salida regulada entre 0 y 350 voltios en la alterna. Aquí hemos puesto una resistencia en paralelo a masa a través de un relé. ¿Por qué? Porque aquí esto es como medida de seguridad. Porque aquí lo que nos puede pasar es que si estamos manipulando un receptor y lo probamos a través de esta fuente de alimentación, a veces es muy fácil, apagar la fuente y seguir manipulando con la fuente esta conectada al receptor. Y entonces, ¿qué pasa? Que se nos pueden descargar estos condensadores y darnos un susto. Nos puede dar un buen calambrazo. Entonces, ¿qué haremos? Pues que en el momento que se apaga este interruptor, pues este relé se dispara. Este es un relé con contactos normalmente cerrados, o sea, que sin tensión cuando no tengamos tensión en el circuito, este relé conduce y tenemos esta resistencia que la ponemos a masa. Y consecuentemente, pues los transformadores se descargan. Le damos tensión, se dispara el relé y elimina la resistencia. Esta es una medida de seguridad para evitar descargas. La carga máxima que emite el transformador es de alta tensión, es de 100 miliamperios. Este es un transformador típico de receptores de radio. Hemos obviado la parte de baja tensión de filamentos porque no lo vamos a usar, porque no lo podemos usar para alimentar los filamentos, porque cuando queremos variar esta tensión de aquí a través del primario, pues también nos variaría la tensión de filamentos y esto no nos interesa para nada.
El rheostato puede ser de entre 70 y 100 vatios, y un K, 1000 ohmios. Y, como he dicho, el relé se puede sustituir por un pulsador perfectamente. Pero bueno, yo pienso que es más interesante hacerlo con un relé. Y ahora, por último, ya nos queda es ver las tensiones en alterna para filamentos. Aquí también, pues, fase neutro, que nos viene del interruptor general. Y cuando le seleccionamos ese interruptor, alimentamos dos transformadores. Uno de 6,6 y uno de 6 voltios. Esto pueden ser de entre 1,5 amperio y 3 amperios. Ya es suficiente. Esto se puede poner un transformador de alimentación de receptor normal, pero es una lástima sacrificar un transformador de ese tipo con el coste que tiene para sacar estas tensiones. Aparte que tenemos que tener un transformador que tenga devanados totalmente independientes uno de otro por el tema de los 4 voltios. Bueno, aquí lo que hemos puesto ha sido, ya digo, dos transformadores, uno de 6,6 y uno de 6 voltios. Al dar aquí tensión, pues nos alimenta los dos primarios. Y aquí tenemos un secundario de 6,6. Bueno, esto es un diodo LED y una resistencia para saber que también que está alimentada el circuito. Y aquí sacamos entre este punto, entre el 3 y el 5, pues tenemos 12 voltios en corriente alterna. Aquí siempre son corrientes alternas, que como veis no se rectifica nada. Y luego entre el 0 y el 3 tenemos 6 voltios, o sea que aquí tenemos una tensión de 12 voltios y una tensión de 6 voltios. Y aquí tenemos otro transformador que nos saca 6 voltios porque yo no tenía de 4, pero si tenéis un transformador de 4 lo podéis poner, y le hemos puesto una resistencia de 2 ohmios y 3 vatios para sacar los 4 voltios de corriente alterna con una carga como mínimo de 1 amperio. Les podemos encontrar lámparas de estas de las rectificadoras que van a 4 voltios de caldeo directo que suelen consumir bastante el filamento. ¿Por qué no lo hemos sacado de aquí? Pues porque me interesa tener estos 4 voltios totalmente independientes de las otras tensiones, tanto estas como las anódicas, como las de alta tensión. Porque, como sabéis, las lámparas de caldeo directo llevan la salida de la corriente anódica, se hace por las rectificadoras, como lógico, se hace por el cátodo, y no puede el cátodo suele ir a masa, y este no puede ir a masa por ningún concepto, porque es un cortocircuito total. En cambio, estas sí que pueden ir. Por esto el motivo de poner los dos transformadores. Bueno, pues esto ha sido todo en cuanto a los comentarios sobre estas modificaciones que hemos hecho a la fuente de alimentación anódica. Ahora, otra cosa que os quería comentar, que esta parte de esta sección, excepto este puente rectificador que era sobre la placa, va a ir al aire. Esto es una placa, ¿no? Una PCB. Esto va a ir todo al aire, excepto esta sección, o sea, toda esta sección de aquí va a ir sobre una PCB también, pero todo esto también va a ir al aire, porque son transformadores y motores, como veis, y, bueno, al aire o montado sobre el frontal o la parte posterior, y también, o sea que ahora tendremos que hacer dos PCBs, una para esta sección de corriente continua y una para la rectificación y filtraje de la alta tensión. Pues vamos ahora a hacer las placas y luego ya probaremos todas las partes estas que tengamos antes de montarlos sobre el mueble. Pues aquí tenemos ya la placa hecha. Esta es la vista por la parte de los componentes, que es
una serigrafía que ponemos encima la placa, y esto lo voy a dejar también en formato PDF con las medidas exactas, por si la queréis montar, pues ya tendréis tanto la pegatina esta como el fotolito, pues lo tendréis ya listos. Yo digo, esto es una pegatina que se pone encima de la placa por la parte de los componentes. Os voy a dejar los enlaces también, al final del vídeo os voy a dejar los enlaces para, si queréis ver el proceso para montar estas placas en plan casero, que quedan muy bien, como podréis ver, y son muy fáciles de hacer y con un coste muy bajo, muy bajo, muy bajo. Este es el fotolito para la transparencia. Luego os voy a dejar también en los archivos un fotolito invertido para si lo queréis hacer en modo de planchado. Y bueno, como podéis ver, esto no es más que pues un fotolito, una transparencia. Esto lo hago con transparencias. Pero bueno, lo podéis imprimir en papel con una impresora láser, y con planchado también va bien. Aquí tenéis la misma placa con las medidas. Hace 81 centímetros de largo por 47 milímetros de alto. O sea, es una placa que ha quedado bastante reducida. Y ahora vamos a ver casi cómo ha quedado en 3D, o si cómo puede haber quedado la placa. Bueno, y así es como una vista en 3D de cómo va a quedar, pues, esta placa. Y ahora, esta es la placa de alta tensión, con los dos condensadores, las resistencias, en fin. Y las tomas del relé, de la salida regulada. Este es el fotolito, como veis, es muy bueno de hacer. Este no tiene poca cosa. Este incluso se puede hacer, si no queréis hacer una placa, se puede hacer sobre una placa de esas de circuito impreso ya perforadas, porque son 4 pistas que lleva, como podéis ver. Y aquí tenéis la placa con las medidas. Esta es un poco ya más voluminosa, debido sobre todo a los dos condensadores y a las dos resistencias, que son muy voluminosas. Hace 120 por 90. Y aquí tenéis la placa, pues, en 3D, así como puede quedar. Y ahora lo que haremos seguidamente, pues, será ya vamos a montar los componentes sobre las placas que ya tenemos hechas. Pues ya tenemos las plaquitas terminadas. Esta, como veis, es la placa de la alimentación de corriente continua, de 1,2 a 30 voltios. Como veis, ha quedado bastante bien. Queda una placa reducida, y pienso que bueno, que está bien. En la parte de los componentes, y por abajo tenemos, pues, la placa de las soldaduras. Esto, por si a alguien le interesa, esto luego, después de terminar la placa, lo que hago es que la
la pinto con un spray que es para propósito para esto, por si a alguien le interesa, se lo voy a enseñar. Es este de aquí, que va muy bien, porque aparte protege todas las soldaduras, protege todas las pistas, en fin. Y se puede soldar, si después de pintar tienes que soldar algo, rectificarlo, se puede soldar perfectamente. Bueno, estos son los conectores. Si cojo un puntero. Este de aquí es la entrada de los 24 voltios de corriente alterna. Este es el rectificador, condensador de filtraje. Esta es la toma de los LEDs, del LED. Esta aquí va al potenciómetro. Aquí le conectaremos el potenciómetro. Aquí irá un LED, que esto irá montado, como es lógico, sobre el panel frontal. Si lo puedo poner. Y este es el regulador de tensión que va montado, como veis, sobre un disipador que irá por la parte posterior y conectado pues aquí. Y este de aquí es el regulador para el voltímetro. Y aquí pues la salida de la corriente ya regulada. O sea que esto ya lo tenemos listo, la placa. Y luego tenemos la otra placa, que esta ya es un poco más voluminosa. Esta es de 120 por 90. Claro, debido a estos mamotretos de resistencias y condensadores. Pero bueno, como veis, también ha quedado bien. Y esta es la de alta tensión. Y aquí irá, no sé si lo pondré aquí, el relé de descarga. No sé si lo pondré aquí o lo pondré en el mueble. Ya veremos cuando lo montemos, a ver qué hacemos. Bueno, y ahora lo que haremos seguidamente va a ser, pues, hacer la simulación, o sea, probar las placas. O sea, pondremos las placas, las conectaremos todas, lo haremos por grupos, probaremos primero la de baja tensión, la fuente regulada de baja tensión, luego probaremos todo el sistema de la alta tensión y de los filamentos. Haremos una simulación antes de ya de ponernos con el panel frontal y el cableado. Vamos ahora a probar el regulador de tensión de corriente continua de 1,2 a 30 voltios. Para ello hemos conectado un transformador de 24 voltios, el potenciómetro, el LED, el regulador de tensión. Le hemos puesto una carga de un motorcillo a ver si lo podemos ver, motorcillo de corriente continua, desde aquí. Hemos conectado un amperímetro y 2 voltímetros. Uno que nos va a la salida y este que será el que vamos a poner a ver si coinciden y no hay mucha diferencia de uno al otro. Pues vamos a ponerlo en marcha. Daremos tensión aquí, se enciende el LED azul. Y se ha encendido también el voltímetro. Los dos indican 1,147 y 1,0. Y ahora le iremos dando al potenciómetro. Y a medida que demos al potenciómetro, tiene que subir la tensión.
9, y los dos coinciden, los dos voltímetros. A ver si quitamos la luz y se puede ver. La verdad es que solo veremos uno. 15. 15,2, 15,3, y aquí también, en el otro, pues también 15. 15,35, y este pues 15,2. Vamos a subir hasta los 30. 30,01 y 30,0. O sea que esto ya tenemos esta alimentación que nos funciona perfectamente. Este efecto es el efecto de la cámara. Bueno, pues ahora vamos a probar a ver si nos saca los 4 voltios. O la tensión. No, vamos a probar ahora, vamos a probar primero la alta tensión. Vamos ahora a probar la placa de alta tensión. Para ello hemos conectado un transformador recuperado y hemos conectado la alta tensión a la entrada de alterna. A la salida le hemos puesto una resistencia, una carga ficticia, y hemos conectado el voltímetro y el amperímetro. Y hemos conectado el relé de descarga, que ya digo, son contactos normalmente cerrados. Cuando ahora no hay tensión, los contactos están cerrados, y que la resistencia ya ha descargado todos los condensadores, la resistencia está entre positivo y masa. Y ahora lo que haremos será ir dando tensión, subiremos y ya ver qué tensión tenemos aquí. Vamos a darle al interruptor general. Se ha activado el relé y la resistencia queda anulada. Y ahora vamos a ir subiendo la tensión con el reostato a la salida de la corriente continua, la corriente anódica. Subiendo, 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 subiendo. Seguimos subiendo. 200, aquí, vamos a llamar, 250. Vamos a dejarlo en 250. Ahí está. Pues ya tenemos 250 voltios de corriente, de corriente anódica rectificada. Y ahora, cuando desconectemos, vamos a desconectar la tensión y automáticamente se nos dispara el relé. Y veis que descarga rápidamente los condensadores. Y ahora ya podríamos manipular la placa sin ningún problema. Y la tensión alterna, pues la tenemos aquí, en estos tres terminales, entre los dos azules, que aquí solo tenemos conectado uno, pero aquí tendríamos pues entre 0 y 250 voltios en alterna, por si necesitamos la corriente alterna. Bueno, pues esto ya funciona también, como podéis ver. Y ahora lo que nos queda por hacer es comprobar el tema de las tensiones de filamento. Y ahora, para hacer sacar las tensiones de
de alterna para los filamentos, pues para los 12 y 6 voltios no hay problema. Cogemos un transformador y conectamos entre estos dos, tendremos el más 12, y entre estos dos, o estos dos, tendremos el más 6, para lámparas de 6,3 voltios y 12 voltios por si necesitamos para algo, para poder bajarlos. Podemos bajar hasta 1,5 voltios, en fin. O sea que con esto no hay problema. Y luego tenemos los 4 voltios. Y hacer los 4 voltios, lo que tenemos que hacer es, si hay que bajar 2 voltios, tenemos que poner en serie pues una resistencia de 2 ohmios. Yo como no tenía de 2 ohmios, pero bueno, y 3 vatios como mínimo, de 3 a 5 vatios. Yo como no tenía de 2 ohmios, pues he puesto 2 de 1 en serie, y ya nos soluciona el problema. Vamos a conectarlo a esto. Pondremos una carga ficticia también que nos simule la válvula, una válvula de 1 amperio. Bueno, vamos a conectarlo a través del amperímetro. Hemos conectado estas resistencias y ya veis prácticamente 4 voltios, que es lo que nos interesaba. Bueno, y ahora que ya tenemos todo esto listo, pues lo que vamos a hacer es ensamblarlo. Y para ensamblarlo, primero lo que haremos será un pequeño dibujo de las conexiones, a ver cómo podemos conexionar todos los componentes, y también haremos una lista de los componentes que necesitamos. Vamos ahora a ver brevemente el material que necesitamos para montar la fuente. En primer lugar, necesitamos los transformadores, el de alta tensión, el de 24 voltios, el de 6 más 6 de 3 amperios y el de 6 de 1,5 amperio o 2 amperios. Luego tenemos los medidores, los voltímetros analógicos, dos, uno para corriente continua y uno para corriente alterna, son estos dos. Luego tenemos el ventilador, de aquí, los 2 voltímetros digitales para la sección de corriente continua de 1,5 a 30 voltios regulable. Luego tenemos la placa de alta tensión, la placa que nos controla la corriente continua de 1,2 a 30 voltios, el disipador con el LM350 que va conectado aquí. Aquí tenemos el filtro EMI con la toma de corriente. Este es el termofusible, que cuando se dispara pulsando se rearma. El relé de descarga de los condensadores de la alta tensión. Luego tenemos los 3 LEDs, uno este de 220 y estos dos pues para la sección de filamentos y la sección de corriente de baja tensión. El potenciómetro que va también sobre la placa, una resistencia de 2 ohmios, en este caso como hemos dicho son 2 de 1 ohmio en serie, la resistencia para el LED de filamentos para bajarle la tensión, tornillería varia. Luego tenemos aquí 13 o 14, no me acuerdo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 clavijas. Esta es la de toma de tierra, estas 3 son de la salida de alta tensión en corriente alterna de 350 más 350. Estas dos es de salida anódica en continua de
350, regulable. Estas dos son regulables, como es lógico. Esta es para la baja tensión y estas clavijas son para las tensiones de filamento, 4 voltios, 6 voltios y 12 voltios. Un pomo para el potenciómetro de la regulación, que era desde de aquí, este pomo. Esta es la rejilla que era a un lateral del mueble para la circulación de aire. Este es el interruptor general y 3 interruptores para los 3 circuitos. Este es el reostato, el pomo del reostato. El reostato no lo tengo aquí porque lo tengo montado en la otra alimentación. Y hasta aquí todos los componentes. Y lo que nos queda por ver ahora es el gabinete o el mueble, que puede ser algo así como os voy a enseñar, más o menos. Este podría ser un gabinete, más o menos, con la tapa superior, para luego taparlo. Iría así. Lo que pasa es que esto conviene que se pueda quitar para poder trabajar por aquí dentro, porque pensáis que todo esto, los transformadores de las placas tienen que ir aquí dentro, ¿no? Este iría así, más o menos. Luego, la parte trasera podría ser algo como esto, que iría por la parte de atrás, donde iría montado pues todos bueno, aquí iba poca cosa, aquí iba montado el disipador, el ventilador y la toma de corriente. Y luego para el frontal, pues, no sé, podría ser algo también más o menos como esto. O sea, que bueno, pues esto ya va a ir a gusto de cada uno, como que hemos dicho antes. Bueno, y aquí ya hemos visto los materiales. Bueno, aquí falta una cosa que no la tengo aquí, que es el conector de red, como es lógico. Y bueno, de todas formas os voy a dejar ahora un listado. Toda esa información que estamos hablando os la voy a dejar en un archivo que lo podréis descargar sin ningún problema. Y esto es todo en cuanto a los materiales. Aquí tenemos el interconexionado de los diferentes elementos y las placas de la alimentación. Esto está hecho con el Corel Draw. Bueno, y está hecho mano alzada. Es un poco así para que veáis, para que tengáis una guía de cómo el cableado y el conexionado de los diferentes elementos, como he dicho antes. La entrada de corriente, el interruptor general, los diferentes interruptores, los transformadores, la placa de corriente continua, voltímetro, el amperímetro. Esta es la placa de alta tensión, también con sus 2 voltímetros, sus transformadores. Estos son las salidas de alterna, de alta tensión, y estas las salidas de continua, también de alta tensión. El reostato, el extractor, el ventilador, los diferentes LEDs, interruptores, y estos los 2 transformadores de filamentos, con su resistencia, en fin. O sea que es un esquema, una guía que os puede servir para hacer el cableado de esta fuente. Y ahora ya lo único que nos queda por hacer va a ser el mueble o el habitáculo donde vamos a instalar todos estos componentes. Aquí hay que diferenciar 2 cosas. Sería el mueble donde van a ir todos estos componentes como transformadores y todos esos temas, y luego ya
los paneles posterior y el panel anterior. Que van a ir donde va a ir ubicado todos los interruptores, potenciómetros, todas las bananas estas, todas las bananas hembras estas para poder sacar las tensiones, los indicadores, los medidores de tensión. Lo que queremos será diseñar pues la parte, el frontal de esta fuente de alimentación. Antes de ver el panel frontal, vamos a ver el trasero, que es mucho más sencillo y no tiene prácticamente nada. Esta es una chapa de las mismas medidas que el panel frontal, y aquí hemos puesto, pues habrá que hacer un taladro para poner el extractor, ventilador. Aquí esto es el disipador de aluminio, que encima va el LM 350, con 3 gomitas pasamuros para pasar los cables, que varían soldados aquí, y la toma de red, que es un filtro, o sea, aparte de la toma de red es un filtro EMI. Y aquí pues hay una rejilla que la pondremos en un lateral, tanto al izquierdo como al derecho. También haremos en la parte lateral, pues pondremos lateral o arriba, donde os venga mejor, tampoco tiene que ser porque tiene que ser un lateral, lo podéis poner, si os viene mejor arriba, pues arriba, pero bueno, yo pienso que en un lateral es donde menos estorba. Bueno, pues ya visto esto, ahora ya sí vamos a mirar pues el panel frontal. Y ya por último, solo nos queda es ver este último paso de la alimentación, que es hacer el gabinete, el habitáculo, o el mueble, o el cajón, como queráis llamar, para instalar todos los componentes que hemos visto y hacer el frontal y la parte posterior. La parte posterior tiene que ser una de chapa, y no tiene nada más. En la parte posterior solo va el ventilador, el disipador del regulador del LM 350 y la entrada de corriente, la entrada de red. No va nada más. El mueble en un lateral es interesante hacerle una abertura y ponerle una rejilla para que circule el aire. Y yo os aconsejo que lo hagáis de madera para evitar costes, porque hacer un cajón metálico, bueno, si lo tenéis, pues no, mejor que mejor, ¿no? Pero si lo tenéis que mandar a hacer, yo os aconsejo que lo hagáis de madera, una chapa atrás y la parte frontal, pues otra chapa de aluminio, o de hierro galvanizado. Esto ya depende de cada uno. Y la parte anterior, pues yo lo que hago es hacer una chapa de aluminio o de hierro, no muy gruesa, y encima le pongo una calcamanía, bueno, es un acetato transparente con la impresión. Esto es un diseño que he hecho yo, más o menos, es un poco lógico de cómo se puede montar esta alimentación. Yo esto no lo voy a hacer físicamente, no lo voy a hacer porque ya lo tengo hecho, yo ya tengo una alimentación hecha y lo que voy a hacer va a ser modificarla. Pero para los que no la tengáis hecha y la queráis hacer, pues ahí tenéis un tipo de frontal que puede ser interesante. Pero bueno, cada uno ahí a su gusto. Podéis poner las salidas de alta tensión arriba, las de 1,2 a 30 voltios a la izquierda en vez de a la derecha, en fin. Esto ya cada uno, pues, como le interese más y como más le guste. El sistema de hacer el frontal
es muy fácil. Necesitáis un programa de diseño, como es lógico. Yo os voy a decir el método que hago yo. Yo cojo primero una chapa, me planteo todos los componentes, los dibujo y le hago los taladros. Cuando tengo la chapa esta ya taladrada, donde tienen que ir todas las clavijas y todo, la escaneo. Y luego, con el Photoshop, que es el que va mejor para estas cosas, también lo podéis hacer con el CorelDRAW o con otro tipo de programa de diseño, el que más tengáis por mano. Como les decía, la escaneo y encima le pongo todo la serigrafía que hay que ponerle, que en este caso son las letras y los rectángulos estos para darle un poco de color, o sea, los rectángulos donde van las clavijas, y luego elimino, o sea, desactivo, mejor dicho, la parte de lo que es la parte que he escaneado, la parte de la chapa, y me queda ya la grátula. Esto lo imprimo en acetato que se pega con pegamento. Queda muy bien con las impresoras de láser, porque se puede hacer un acetato muy brillante y quedan perfectas. Yo lo hago con la impresora chorratinta de mi casa y no quedan tan bien, pero bueno, quedan bastante decentes. De todas formas, todos estos cosas que hemos visto, tanto el hacer las placas PCBs, como hacer las carátulas, como todo esto, os voy a dejar todos unos enlaces al final del vídeo donde podréis consultar si tenéis alguna duda, que explico cómo se hacen a paso todas estas cosas. Y bueno, y nada más. También voy a dejaros una lista de todos los componentes que se necesitan. Y ya digo, y esto luego ya un poco a vuestra imaginación y lo que necesitéis concretamente. Es una fuente que va muy bien para la reparación, sobre todo de receptores a válvulas, porque tienes aquí con esta alimentación, tienes todas las tensiones necesarias para poder reparar. Y encima hemos añadido una alimentación regulada de 1,2 a 30 voltios en corriente continua, por si necesitamos alguna tensión diferente o lo que sea, o para otras cosas. O sea, ya digo, pienso que es interesante. Ya digo, esto ha sido una modificación a la que yo ya hice hace un par de años y bueno, y aquí la tenéis. Espero que os guste, que os sirva y será hasta el próximo tutorial. Un abrazo y hasta la próxima.